Guillermo Carmona, primero gracias por recibirnos. A ustedes, muchas gracias. Y me gustaría que pueda explicar a todos los salteños la diferencia entre causa y cuestión Malvinas. Perfecto. La cuestión Malvinas tiene que ver con la reclamación que la Argentina le hace al Reino Unido en relación con la cuestión de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Esa reclamación es una reclamación internacional que está radicada en Naciones Unidas. Ha tenido una larga historia porque la Argentina desde 1833 reclama sistemáticamente al Reino Unido en su relación bilateral que devuelvan lo que no les pertenece, que devuelvan esa parte del territorio nacional. Y a partir de 1965 esa reclamación internacional está radicada en Naciones Unidas, con la intervención del Comité Especial de Descolonización, que es un ámbito de la Asamblea General que trata los casos pendientes de colonialismo. Malvinas es un caso de colonialismo, por lo tanto la resolución que debe tener en el ámbito internacional es una resolución por la vía del derecho internacional, el marco del derecho internacional, y requiere la intervención de los organismos de Naciones Unidas, por lo tanto. La causa Malvinas tiene que ver con esta identificación que sentimos los argentinos y argentinas con Malvinas como una cuestión identitaria, como una cuestión que tiene que ver con nuestra historia. Malvinas está asociada, por ejemplo, en uno de los aspectos más importantes, al inicio de nuestra historia nacional, desde el comienzo del nacimiento de nuestro país. Ya Malvinas estaba presente, ¿no? como parte de nuestro territorio, y esa situación en los distintos momentos de la historia ha ido produciendo una fuerte identificación del pueblo argentino con la reivindicación de soberanía sobre Malvinas y el reclamo al Reino Unido por esa usurpación que ejerce. Por lo tanto, la causa Malvinas nos moviliza al conjunto de la sociedad argentina, nos convoca al conjunto de los argentinos a denunciar esa situación de colonialismo y a sostener una voluntad férrea de que ese territorio usurpado tiene que ser recuperado, por supuesto, en el marco del respeto del derecho internacional y por la vía diplomática. Bien. Se pide el fin del colonialismo de Gran Bretaña, sí. Y también se habla de la autodeterminación de los pueblos. Sí, en el caso de Malvinas, en primer lugar, hay que tener en cuenta que cuando en 1833 el Reino Unido invade las Islas Malvinas a partir de una expedición militar, la Argentina rechaza esa invasión. ¿Por qué? Porque implicaba una violación de la integridad territorial de la Argentina. Una parte de nuestro territorio era ocupada por una potencia extranjera, por una potencia de otra región del mundo. Entonces, en primer lugar, está afectada la integridad territorial sobre el territorio argentino en esa parte del Atlántico Sur. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que ahí en Malvinas, en 1833 hasta 1833, habían pobladores argentinos, habían pobladores extranjeros que reconocían a las autoridades argentinas, y habían autoridades argentinas, habían instituciones argentinas, un gobernador político y militar, Luis Bernet, autoridades militares, autoridades civiles. Cuando se produce la invasión británica, esas autoridades son desplazadas, son expulsadas de las islas, y la población argentina y los extranjeros que reconocían a las autoridades extranjeras también fueron sacados de las islas. Por lo tanto, si hay una autodeterminación que hay que hacer valer, es la del pueblo argentino que fue desplazado de las Islas Malvinas, no la de los isleños que fueron luego radicados en el marco de una estrategia colonial por parte del Reino Unido. Por lo tanto, la Argentina lo sostiene categóricamente: no hay autodeterminación de los actuales pobladores de las Islas Malvinas, no son un pueblo en el sentido de lo que Naciones Unidas y el derecho internacional considera como pueblos, fundamentalmente porque
reemplazaron a una población argentina para sostener esos pobladores una población colonial. Eso no significa que Argentina no tenga la consideración especial hacia los isleños de su modo de vida, de su idioma, de su religión, de sus creencias religiosas, de sus costumbres. En eso Argentina es respetuosa, así como también el reconocimiento de derechos civiles, sociales e incluso políticos a los isleños por ser habitantes de la nación. Son habitantes de una parte del territorio nacional, por lo tanto la Argentina les reconoce los mismos derechos civiles, sociales, que a cualquier habitante de nuestro país. Y con el solo hecho de tramitar el DNI argentino para aquellos que hayan nacido en Malvinas, con esa sola circunstancia, esto los habilita también a tener derechos políticos, es decir, a elegir y a ser elegidos. Perfectamente un isleño podría ser legislador en la provincia de Tierra del Fuego, podría ser legislador nacional, o podría ser gobernador de esa provincia, o podría ser presidente de la nación incluso, porque han nacido en el territorio nacional. Así que esto también es muy importante aclararlo. Argentina reconoce esos derechos. Lo que no les reconoce es un presunto derecho de autodeterminación que se traduciría en decir que los isleños son los que definen si son británicos o si son argentinos, y si lo que es más complejo y más delicado, si ese territorio es británico o argentino. Ese territorio es argentino, eso no está en discusión. Bien, recién hablaba de los derechos legítimos y sabemos de que la ONU reconoce los derechos de Argentina. ¿Cómo se avanza en este diálogo diplomático? Para no llegar a la Argentina, guerra, sino en el diálogo. Claro, Argentina, por un lado, ha conseguido enormes apoyos en todo el mundo, apoyos de aquellos que dicen que las Malvinas son argentinas. Todos los países latinoamericanos y caribeños dicen las Malvinas son argentinas. Es un apoyo muy categórico, muy contundente. Y hay otros países que, sin llegar a ese punto, dicen que el Reino Unido tiene que respetar el derecho internacional, reconocen que hay una disputa de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina y dicen que esa disputa se tiene que resolver con negociaciones. Este apoyo que se expresa en Naciones Unidas y en otros foros internacionales como la OEA, CELAC y otros organismos o foros internacionales es fundamental al momento de la reclamación al Reino Unido. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con el Reino Unido. Tras la guerra de Malvinas se restablecieron, después de algún tiempo de estar cortadas las relaciones diplomáticas, se restablecieron. Y esto es fundamental porque si queremos resolver la controversia de soberanía, tiene que haber instancias para dialogar. ¿Y qué le planteamos a los funcionarios británicos cuando tenemos algún tipo de vínculo a través de nuestro embajador en Londres o vínculos de gobierno a gobierno? Que el tema de la soberanía tiene que estar en la mesa de discusión, que hay que retomar las negociaciones que quedaron suspendidas en 1982, poco antes de que comenzara la guerra de Malvinas. Bien. Estamos en el año 2022 con 40 años, un lema muy particular y que nos identifica a todos, Malvinas nos une, y hay una generación que recién está conociendo Malvinas y que no tan solamente son la guerra, sino todo un contexto histórico. Para ellos, ¿cómo y cuándo recuperamos las Malvinas? Miren, la Argentina tiene que persistir en su reclamo de soberanía. Lo dice la Constitución Nacional, es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre esos espacios, sobre esos territorios que están usurpados. Lo dice la Constitución, hay un mandato constitucional. Entonces, no importa cuánto tiempo. Lo que sí, de acuerdo al compromiso que la Argentina tenga en la persistencia, de acuerdo a la actitud de sostener en el tiempo el reclamo, los resultados se van a visualizar con más claridad. Si la Argentina muestra un compromiso consistente de sostener en el tiempo con persistencia este reclamo, yo no tengo ninguna duda de que esto va a ocurrir. Sí es importante tener en cuenta que son muy importantes, deben ser muy tenidos en cuenta los escenarios internacionales. Hay escenarios internacionales que pueden ser más favorables que otros para que
el Reino Unido se vea obligado, compelido a cumplir con el derecho internacional. El Reino Unido tiene una obligación que incumple. El incumplirla le significa un costo de reputación al Reino Unido. Y por lo tanto nuestro reclamo y el reclamo de otros países de que este tema se tiene que resolver es muy importante para que el Reino Unido no tenga pretextos, no pueda exhibir pretextos. Y en esto creo que es importante pensar en que esta actitud de reclamación que tenemos los argentinos hoy tiene que prolongarse en el tiempo. Por eso es tan importante que pasemos la posta también a las nuevas generaciones, para que en primer lugar dimensionan la importancia estratégica que tiene Malvinas para el futuro argentino, una zona de enormes riquezas naturales que tienen que ser puestas al servicio del desarrollo nacional y que al mismo tiempo comprometamos a nuestros niños, adolescentes, jóvenes en esta tarea de seguir exigiendo al Reino Unido que devuelva lo que no le pertenece. Un último mensaje a todos los televidentes y a los familiares y caídos que este año han hecho patria y han cumplido con la agenda y están malvinizando todo el año y no un solo día como otros gobiernos que era solamente el 2 de abril y nada más, sino que ahora es todos los días y todo el año. ¿Qué le diría a él? Hemos planteado una agenda, una agenda Malvinas 40 años, que como señalás es para todos los días del año y esperamos que en el futuro también se pueda sostener más allá de este 40 aniversario, en donde en la agenda reconocemos y homenajeamos a los caídos en la guerra de Malvinas, a nuestros veteranos y veteranas de guerra. Buscamos visibilizar la cuestión Malvinas como una cuestión pendiente de colonialismo en la Argentina, visibilizando con potencia, pero también en el exterior. Y en tercer lugar, estamos haciendo un fuerte despliegue diplomático, despliegue de política exterior, para que la cuestión Malvinas suene en todo el mundo y en todo el mundo haya compromiso con aportar a que termine esta situación de colonialismo que resulta inaceptable en el siglo XXI. En ese contexto es que creo que es una ocasión muy especial para hacerles llegar todo nuestro reconocimiento y afecto a los familiares de los caídos y también a nuestros veteranos y veteranas de guerra. Bien. Y particularmente el pueblo salteño, en nombre de Juan Huánuco y toda la asociación de veteranos, le hacemos entrega de dice valor, sacrificio, camaradería, que está con las cifras, y el pin que dice muy bonito: el Señor del Milagro protégenos. Es del 2021, pero no pierde vigencia, y bueno, es de General Martín Miguel de Güemes. Si me permite, lo ponemos para... Un Güemes malvinero. Sí. Perfecto. Ahí estamos. Ahí, del Señor de la Virgen del Milagro con las Islas Malvinas. Bueno, muchísimas gracias. Para que lo tenga presente en todos los actos. Así que bueno, y hay que tener en cuenta que la lucha que sostuvo Güemes, que sostuvieron San Martín y Belgrano, es la misma lucha, la lucha contra el colonialismo, ¿no? En ese momento era el colonialismo español que quería mantener sojuzgados a estos territorios. Hoy nuestra lucha en el marco del derecho internacional es una lucha contra el colonialismo británico que persiste, que quiere quedarse en Argentina, en el Atlántico Sur, y que nosotros, utilizando las herramientas del derecho internacional y de la diplomacia, tenemos que demostrar que no lo vamos a permitir. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.